Bueno, comenzamos así. Dice, el Todopoderoso, sabemos que es Dios, demanda estrictos requisitos de rectitud. Y en su rectitud nos demanda obediencia y nos demanda santidad para los que van a liderar justamente su pueblo. Jesús o Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. En primer lugar, los que ocupaban ellos mismos y no el Padre. Esto es algo que hemos escuchado mucho a veces en las Escrituras, que nos han dicho que todo lo que Moisés diga, o los que se sienten en la silla de Moisés digan, que escuchemos y obedezcamos, pero no hagamos lo que ellos hacen. Porque resulta que cuando ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, tenían la obligación de leer la Escritura sin adulterar nada. Pero luego ellos no hacían lo que predicaban. Por eso justamente dice, hacer lo que ellos dicen cuando están sentados en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque están agregando mandamientos que esos son mandamientos de hombres que están siendo carga para los demás. Y dice también así, lo mejor y lo más puro, lo santo, lo apartado justamente es para Dios. ¿Y cómo están actualmente las ofrendas para el Eterno? ¿Ocupa Él el primer lugar de nuestra vida? ¿Le dedicamos lo mejor de nuestro tiempo? ¿O solo el tiempo que nos sobra? Si no hay más que hacer, entonces venimos al Padre. ¿O es el día de reposo más importante que cualquier actividad de nuestra vida? Examinemos nuestra relación con Yahweh. Él nos exige amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. El hermano Adalberto, si puede apagar el micrófono. Hay un micrófono Muchas abierto. gracias. Seguimos con la porción. Así que Él nos exige que lo amemos con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Ahora la pregunta es, ¿ocupa en realidad ese primer lugar en nuestras vidas? Entonces vamos a estudiar esta porción, a ver qué es lo que tenemos que aprender. En Levíticos capítulo 31 hay mandamientos, y esos mandamientos son para los sacerdotes. Eso es algo que la cristiandad muchas veces no ha entendido, que si bien hay muchos mandamientos en la ley, algunos son para los sacerdotes, otros son para los hombres, otros son para las mujeres y otros para los niños, otros para los casados, y hay mandamientos que sí son para todos. En Levítico 21:1, estos son mandamientos para los sacerdotes. Dijo Dios a Moisés, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o su padre, o por un hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, lo cual no haya tenido marido para que ella se contaminara. O sea que él permitía a veces acercarse, pero a los muertos más cercanos, y no justamente tratar de contaminarse con todo el que moría con tocar un cuerpo muerto o cuerpo de animales muertos. Sabemos que cuando acontecía eso debíamos hacer inmersión y lavar nuestras ropas, y quedábamos impuros hasta el anochecer. El sacerdote tiene mandamientos, también tiene estatutos más estrictos que el resto de la nación, porque tiene un doble rol, o sea, su sagrado servicio en el templo en aquellos tiempos, y enseñar al pueblo a discernir entre lo limpio y entre lo inmundo. En Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Esta alta posición les impedía entonces tocar muertos que los contaminaran o los volvieran impuros. Por solo 5 familiares dice que podrían contaminarse, por el padre, la madre, la hermana soltera, el hijo o el hermano. Y una de las preguntas es,
¿Por qué hermana soltera y virgen? Porque la voluntad del Eterno desde la creación fue que el hombre dejara a sus padres, se uniera a su mujer y fueran justamente una sola carne delante del Padre. Ya la hermana casada estaba bajo la autoridad del esposo y no de los padres. Es clara la intención de diferenciar a los sacerdotes del Altísimo de los sacerdotes egipcios, y que además de su vestimenta y trato especial con su cabello y su barba, trataban de manera especial a los cadáveres para hacer justamente momias o rituales. En el libro de Levíticos 21:4 la escritura nos dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Y en el 5 dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Decíamos que la diferencia de los sacerdotes egipcios originó una parte de estos mandamientos. Era costumbre de los egipcios raspar la cabeza de ellos en honor al sol, lo que se llama justamente tonsura. Curioso, y lo que vimos en la parashá anterior, que los sacerdotes católicos no hace mucho tiempo usaban la tonsura en su cabeza como señal de santidad. Otro dato curioso e interesante era que los sacerdotes egipcios recibían un título de pontífices, y pontífices y tonsuras nos llevan a una conclusión obvia. Por eso el Eterno ordena que sus sacerdotes, como Levítico 21:6, deben ser santos, serán para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Dios y el pan de su Dios que ofrecen, por tanto, serán santos, apartados o kadosh. Y para ser santo, el sacerdote con una mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo ante su Dios. Le santificará, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Bueno, acá vemos algunas cosas que por ahí en el momento no vamos a entender, pero como sabemos que cada Shabbat vamos a seguir con las instrucciones y van a ir arraigadas a otras enseñanzas, vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque hay hasta algunas cosas que ni yo mismo sé explicar y tal vez algunos de los pastores tampoco tengan la explicación correcta. Vemos acá que dice que si hacía deshonra a su padre sería quemada al fuego. Hay que ver justamente en los niveles de interpretación si esto es literal, si esto es simbólico, en qué nivel de interpretación está hablando. Muchas de estas penalidades, como la hija del sacerdote, de acuerdo a la tradición hebrea, se establecieron como penas muy severas con el fin de causar temor y evitar conductas que afectarán al servicio sacerdotal del Padre. Y si continuamos con los mandamientos para los sacerdotes, en el Levítico 21:10 tenemos una revelación bastante interesante. Dice que el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rajará su vestido. Y esto aquí, por ejemplo, nos lleva directamente al Nuevo Testamento. Ahora vamos a entender por qué Caifás, el supuesto sumo sacerdote, se descalificó como tal durante el juicio a Jesús, dejándolo como único sumo sacerdote delante del Eterno. Cuando un sacerdote rasgaba su vestidura, se descalificaba. El sacerdocio levítico pasa al sacerdote de Melquisedec, como afirma el libro de los Hebreos. Vemos que el cambio, lo que caducó, el cambio necesario que hubo fue del sacerdocio levítico al sacerdocio mayor, al sacerdocio de Melquisedec. En Mateos
26:62 dice: y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús se callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mas Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes desde el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Directamente, Levítico 21 afirma que el sumo sacerdote no puede rajar su vestidura, y Caifás lo hizo. Es interesante que en la tradición judía se relata que en Yom Kippur una cinta de color rojo era atada en la cabeza del chivo expiatorio enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario, en la puerta del templo, dice. Y esa cinta se tornaba de roja a blanca, y era una señal que se esperaba con mucha ansiedad, ya que significaba que Yahweh había recibido la ofrenda por los pecados. Lo interesante es que también afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Así que nunca más Jesús estaba aceptando el perdón de los pecados, porque estaban rompiendo directamente su ley. Ahora, debemos darnos cuenta de esta relación. Aunque ellos no aceptaron a Jesús como Mesías y como Salvador, después de su sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptado ningún otro sacrificio para expiación de pecado. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos, porque son cartas, 7, versículo 12, dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de ley. Pero está hablando de la ley sacerdotal, no está hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés o de la Torá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible, pues se ha dado testimonio de él y se ha dicho: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay muchos estudios sobre Melquisedec en el cristianismo tradicional, y creo que es algo que podríamos seguir estudiando. Se decía que el Melquisedec que Abraham le dio los diezmos era Yeshua, era Jesús. Pero también hay libros históricos, podríamos decir, que dice que en aquel tiempo el sacerdocio, se escucha un ruido, no sé si alguno de los hermanos tiene un micrófono prendido. Bueno, como le decía anteriormente, el sacerdocio de Melquisedec en realidad es una ley sacerdotal, no es una persona, sino que era un sacerdocio que se transmitía de padre a hijo, luego que moría el sumo sacerdote. Pero luego, por lo que pasó en el monte Sinaí, la desobediencia del becerro, no acatar las leyes, hacer lo que hicieron, se rompieron las tablas de los mandamientos, y el pueblo no quiso ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces se utilizó un sacerdocio que no era el sacerdocio perfecto, que es un sacerdocio alternativo, que era el sacerdocio justamente levítico. Y todo el sacerdocio se utilizó hasta que luego viniera el sumo sacerdote de nuevo, que era según la orden de Melquisedec, sería ahora Yeshua,
Jesús, y no cambia más. Y en aquel tiempo el sacerdote, por las enseñanzas que nosotros tenemos, justamente era el hijo de Noé. Si mal no recuerdo, su nombre era Sem, era el sacerdote en aquel tiempo. De esto nos habla, hay algunos libros que podemos leerlo con oración y sabiduría. Si bien hay gente que no los toma como escritura, lo podemos tal vez leer y entender como histórico, y nos va a ayudar a entender algunas partes de las escrituras que por ahí quedaron en el aire. Así que, como dijimos anteriormente, en el templo de Jerusalén no ha sido reconstruido en estos 2000 años, por voluntad del Eterno por lo menos. Sabemos que hay congregaciones, una de las que les nombré hoy, que tiene muchísimos templos construidos. Pero sabemos que hoy en día el templo de Dios, el templo de Jesús, somos nosotros, el templo vivo del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Pero también sabemos que el templo se tiene que volver a construir, pero todavía falta. Yeshua o Jesús es hoy nuestro sumo sacerdote, y solo hasta que regrese y entre triunfal al nuevo templo para reinar sobre él toda la tierra, veremos de nuevo la gloria en el templo. En Levíticos 21:10 también dice que el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza ni rajará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Pero acá ya hablamos del sumo sacerdote. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo el Señor. Y tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer, para que no profane su descendencia a sus pueblos, porque el Señor soy yo el que los santifico. Los sacerdotes tenían la excepción de tocar los cadáveres de las personas más cercanas, como el padre, la madre, el hermano y la hermana virgen, pero el sumo sacerdote no tiene permitido, aunque se trate de sus padres, y no saldrá del santuario. Eso hace referencia solamente a los funerales de sus familiares. Es importante conocer la voluntad del Eterno con respecto al matrimonio de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. También Pablo, conocido como Saúl, advirtió acerca de los ancianos y acerca de los líderes. Hay un micrófono prendido, hermanos, se escucha un ruido. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra obispo en griego es la palabra episcopos, y esta palabra debió ser usada cambiando la palabra original a anciano o líderes, tiempo después que las tradiciones como obispo hace referencia al sacerdocio católico, un diferente que recibió el sacramento de la ordenación y juró sumisión al Papa. Curiosamente, advierte que todavía debe ser casado, contrario a la doctrina que ya sabemos que están utilizando. Pero la palabra obispo tiene su origen en el siglo II. La Escritura advierte que la doctrina católica de no permitir que sus líderes sean casados, lamentablemente es doctrina de demonios.
En primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia, que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos aquí que dice que los espíritus, la doctrina de demonios, están prohibiendo casarse, y muchos de esos son mentirosos que tienen que autorizar la conciencia, y otros dicen que se obtendrán de alimentos que Dios creó con acción de gracias. Esta escritura a veces es mal utilizada para decir que después que Jesús todos los animales impuros ahora son limpios, pero si seguimos leyendo el contexto, nos dice así. Escuchen esta última parte. Dice, y los que han conocido la verdad. Dios creó por acción de gracia, o sea, a dichos alimentos, a los creyentes y a los que han conocido la verdad. Y la verdad es la que nos ama libre, es la que nos da libertad. Y la verdad es toda la escritura, no es solamente la parte que a nosotros nos guste. No puede ir el Nuevo Testamento en contra del Antiguo Testamento, ni el Antiguo Testamento en contra del Nuevo Testamento. Debe ser una unión. Por eso algunos de los maestros decía que debemos a veces sacar la hojita del medio que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento y dejar que sea, como siempre, un libro solo. Así que la casa entera del sumo sacerdote debía ser de buen testimonio al pueblo. En Levítico 21:15 dice que era para que no se profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Señor soy el que los santifico. Ahora, la descendencia del sumo sacerdote a veces está con deshabilidades, como dice Levítico 21:16, nos dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan a su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, o sea, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan a su Dios. Del pan a su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras del velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, y es para que no profane mi santuario, porque yo, Yahweh, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora, leyendo esto, la gente toma mucho perjuicio hacia Dios. Por eso quiero explicar en esto un poquito. ¿Rechaza a Dios a las personas discapacitadas? De ninguna manera. En Éxodo vimos como los mandamientos después de las tablas dadas a Moisés comenzaron precisamente por protección a los más débiles. Recordemos que el Eterno mostró el tabernáculo celestial como muestra el tabernáculo terrenal. Y en el tabernáculo celestial, en la Nueva Jerusalén, desde el milenio, nadie tendrá defectos físicos entre los hijos del Todopoderoso. En el libro de Isaías 35:4, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, Él viene con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y en el sequedal en manaderos de aguas.
y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviese en ese camino, porque por torpe que sea, no se extraviará. Vemos que acá hay promesas para las personas que hoy en día están sordos, hoy en día están discapacitados o tienen algún problema, como estaba citando la escritura anteriormente. Sabemos que Yeshua cumplió partes de esa profecía, dando justamente para probar que era el Mesías, dando oídos a los sordos, vista a los ciegos y todo eso, pero falta todavía profecías para cumplirse, que se van a cumplir en el milenio, donde si usted tiene un pariente, hermano, siervo, hermana de la fe o hijos o lo que sea con defectos, ahora en el milenio ellos van a ser restaurados. Ya no va a haber sordos, no va a haber ciegos, no va a haber cojos, y tendrán justamente su como que se dice, su retribución. Y esto tiene una explicación, que es una de las enseñanzas que yo tomo de alguna de las congregaciones, de las tantas que tuve. Recuerden que Jesús dice: desde el vientre de tu madre yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Y muchas veces dice desde antes de que lo pusieran en el vientre de la madre. También nos está diciendo como que cada uno de nosotros que estamos aquí venimos para hacer luz a las naciones, o sea que venimos con un propósito. Recuerden que el Padre preguntó quién iría a salvar la humanidad, y Jesús fue el primero que dijo: heme aquí, yo iré. Y creo que esto aconteció con cada uno de ustedes que hoy está aquí en la tierra. Cada uno de nosotros se nos instruyó para venir a la tierra. Probablemente se nos dijo las pruebas que pasaríamos, pero que también seríamos retribuidos, y además se nos puso un velo. ¿Por qué el velo? Porque si nosotros recordáramos todo lo que prometimos a Dios antes de venir a la tierra y tratar de ser luz en las naciones, andaríamos por vista y no por fe como deberíamos hacer. Vemos que Jesús mismo vino acá a la tierra con un propósito, y el propósito, fíjense, que era sufrir y mucho más que nosotros. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos y mucho más, que llegó a morir por cada pecado de nosotros. Y Él vino con esa misión, y creo que cada uno de nosotros venimos con esa misión. Por ahí podemos ver, yo pongo a mi hijo que está aquí al lado sentado, por ejemplo, discapacitado, con parálisis cerebral severa. Nosotros, ante los ojos humanos, a veces podemos decir: ¿por qué Dios no lo sana? ¿Por qué Dios no lo levanta? Hay varias respuestas para eso. Hay respuestas a veces que dice que Él los dejó así para manifestar su gloria en Él. Hay otros que dicen que vino para cumplir un propósito. Y yo lo que puedo dar testimonio, que yo no era creyente, era ateo literalmente, y cuando nació este nene con parálisis cerebral severa, uno de los médicos me dice: de esta noche no pasa, así que prepárense. Yo recurrí, no importa la congregación que fui, era una congregación que me llevaba mi abuela cuando era pequeño. Yo no fui a ver si estaban enseñando la doctrina correcta, si era la iglesia perfecta, nada. Yo fui en ese momento y oré a Dios, al Padre, y con fe y con necesidad, y al otro día aparezco en el CTI del sanatorio y me dicen: no sé qué pasó, pero su hijo sobrevivió, le sacaron el respirador y está respirando normalmente. Después viene todo la historia de que nunca me dijeron que era un hijo que iba a quedar con secuela, con todo eso, pero ese paso y ese momento
fue el que me hizo buscar a Dios, y luego más adelante seguir a Dios buscando justamente los milagros que Dios hacía, que Jesús hacía. Yo quería que lo hiciera con él, y seguí buscando a Dios. Y en ese proceso de buscar solamente las manos y el milagro de Dios, empecé a conocer a Dios. Y esto ya hace hoy 23 años. Por eso les digo que si bien he pasado por muchas congregaciones, trato de no tomar las críticas de las congregaciones, sino sacar lo bueno que he sacado de algunas congregaciones. Por ejemplo, de una de las congregaciones que fui en mis primeros tiempos, lo bueno que fue, por ejemplo, me regalaron la primera Biblia. Si bien creo que hay cosas que no están del todo correctas, me enseñaron el día Shabbat, y me refiero justamente a la iglesia adventista del séptimo día. Después, con los tropiezos y cosas de la vida, pasé por los mormones, por los testigos de Jehová, por la iglesia universal, por la pentecostal, tuve hasta los católicos nuevamente, cuando supuestamente venían sacerdotes carismáticos que hacían milagros y todas esas cosas. Hasta en algún momento caí en una persona que invocaba a Satán directamente, invocaba a Lucifer, y en esa desesperación de tal vez no recibir lo que yo quería de Dios, en mi mente, humanamente hablando, o sea, bueno, si Dios no me da lo que yo quiero, y todas las otras personas a veces son del mundo, y a veces tenía celos porque había matrimonios que eran del mundo y tenían niños sanos, gemelos sanos, y yo tenía con problemas los niños que pasaban 15 días en el hospital y 15 días en casa. Y yo, bueno, me voy a convertir voy a ver cómo se entra, y voy a entrar a los Yemanjá. Y por algún otro motivo, por misericordia de Yahweh, fui sacado de ahí. Y si bien no recuerdo bien todos los pasos, pero era un momento muy difícil de mi vida, donde también uno de mis gurises mayores le había llegado una enfermedad no muy común, donde cada vez se enflaquecía más, se le salían los pedazos del cuerpo, y prácticamente se me moría, Y aunque estábamos en un proceso de una economía muy baja, donde comer, por ejemplo, un bife, que es lo más caro de las carnes que hay prácticamente hoy en día, sí invertíamos en ese famoso bife para llevarle a esta señora que hacía tipo un ritual en la piel de mi nene, y después supuestamente la llevaba al sol y tenía que secarse, y supuestamente iba a sanar, pero nunca sucedió. En realidad sanó médicamente después de un tiempo, y creo que por misericordia de Yahweh directamente. Y bueno, son muchos caminos que pasamos, por eso a veces decimos de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros, de qué suburbio. Fíjese que si Dios no me hubiese sacado de ahí, hoy tal vez yo sería un pai, estaría trabajando del lado bueno, del lado malo, tal vez estuviese en el homosexualismo, porque acontece que cuando te entran esas entidades, te hacen trabajar como son ellos. Tengo testimonios de algunos parientes que trabajan allí, en esas congregaciones, y la verdad que se transforman directamente, no tienen esa masculinidad, por decirlo así, y lamentablemente esos espíritus que le entran le destrozan los cuerpos, ¿no? Tomando bebidas, fumando un montón de cosas, haciendo danza, torciendo los cuerpos, y las mujeres teniendo orgías prácticamente, y al otro día no se acuerdan de nada y se sienten desanimados, desarmados, doloridos, pero es la forma de ellos acercarse a sus dioses. Justamente dejaron al Dios verdadero, al Dios de agua vida, para acercarse a cisternas rotas. Y es lamentable, pero a veces nosotros hemos pasado por alguna de las cosas, o familiares nuestros pasan por ciertas cosas. Por eso nunca debemos dejar de orar los unos por los otros, porque mientras hay vida todavía hay esperanza, y aquellos que hoy se les ha cesado la vida, por la misericordia de Dios, por ahí
en la balanza de Dios por ahí nos dé una oportunidad en el milenio. Bueno, seguimos entonces en Levíticos 22. Dice, y habló Dios a Moisés, diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo el Señor. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas de los hijos de Israel, consagrarán a Dios, teniendo inmundicia sobre sí. Sí, dice así. Si se acercan a Dios teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Así dice el Señor. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre o el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. Así que ni despedazado por fiera comerás, contaminándote con ella, porque yo el Señor. Así que guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, y no sea así, que mueran cuando la profanen. Yo soy Yahweh, que los santifico. Vemos que estas cosas se asemejan mucho hoy en día al pecado. Fíjense que nosotros estando por ahí en fornicación, en adulterio, vayamos a un púlpito a predicar. Tal vez no nos pase nada en el momento, pero ese pecado va a ser anotado y si seguimos así, terminamos siendo cortados del pueblo. Por eso es lo que decía hoy de la hija sobre el padre sacerdote, que si ella fornicaba, el padre tenía potestad sobre ella hasta que ella no era casada, y decía que ella sería llevada al fuego. A veces no es literalmente al fuego de destrucción, muchas veces también es el fuego de santificación. Recuerden que Juan dijo que él los bautizaba con agua para arrepentimiento. Juan los bautizaba con la inmersión, como se hacía siempre en cada Yom Kippur, o en cada vez que la gente era impura, entraba por una parte de las aguas corrientes, se sumergía tanta cantidad de veces y era limpia nuevamente. Pero después estaba el otro bautismo. Vemos que la palabra dice bautismos, termina con S como plural, y el otro bautismo es el identificación con el maestro. Por eso él dice, viene uno mayor que yo, que no soy digno de calzar su sandalia, él los bautizará con su espíritu y con fuego. ¿Y cuál es el fuego que somos muchas veces bautizados con nosotros? Muchas veces decimos el fuego del Espíritu Santo. Sí, pero el fuego, ¿qué hace el fuego con el oro? Lo prueba hasta que saca lo mejor de él, que queda el oro reluciente. Y así justamente es el ser humano, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, para ver verdaderamente si hay un seguidor del Mesías del otro lado, o si va a poner las manos detrás del arado y se va a volver atrás. Por eso en las malas situaciones se conocen los buenos seguidores del Mesías. Si le seguimos solamente cuando estamos bien, o si le seguimos y lo ponemos en lugar en todo momento, aunque estemos en dificultad. Porque Él no dijo que iba a estar solamente con nosotros cuando estuviésemos bien. Él dijo que estaría con nosotros en todo momento. Cuando estemos en las pruebas, en las dificultades, cuando estemos solos, en soledad, con hambre, Él estaría con nosotros.
Y eso es una promesa que no debemos dudar. Aunque nuestra carne, nuestra mente piense o nos quiera engañar que Dios no está con nosotros, debemos confiar en su palabra. Si nosotros confiamos que esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos y es como espada de doble filo, y que tiene vida y se convirtió en Jesús, debemos confiar en su palabra. Sabemos que nuestro corazón, a veces hay escrituras que dicen que Dios mira el corazón, pero el corazón puro, porque a veces el corazón que habla a Dios no es solamente el corazón, este órgano que palpita, sino que el corazón a veces habla de la mente, de lo que guardamos en nuestra mente. Fíjense que a veces en los malos momentos a veces decimos cosas que no serían ejemplo como cristianos, y eso salen en los malos momentos. Por eso Dios nos prueba, nos va puliendo para que vayamos tratando de superarnos cada día. Yo sé que en estos 23 años no soy el mismo de hace 20 años atrás, ni de 10 años atrás, ni de 15 años atrás. Cada día noto algo. Y una de las cosas que he notado en este tiempo, o en estos tiempos, es cómo Dios cambia el vocabulario, cómo Dios cambia la forma de decir las cosas. Aunque estés enojado, a veces si querés decirle una palabra de enojado a la persona, le decís una palabra que no ofende, tal vez con otro tono, pero que no ofende. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo estaba estacionado hoy en una salida de ómnibus donde era un espacio bastante grande y era permitido estacionar ahí porque yo estaba en la agencia para levantar un paquete, y se apareció una camioneta saliendo ahí y una persona me hacía señas como que me corriera, no me corriera, que estaba molestando. Había un montón de espacio para que saliera la camioneta. Yo en un momento lo insulté, digo, muchacho, le digo, tenés todo el espacio ya para salir, le digo. No me contestó nada, se fue. Y me tocó irme, y más adelante yo iba atrás de la camioneta. Yo la iba a rebasar justamente por la izquierda, como se rebasa acá en Uruguay, y él esquiva una camioneta que iba a doblar y no prende el señalero. Y yo me acerco a la ventanilla, le digo, viste, digo, te tocó a ti, digo, no prendiste el señalero, digo. Pero ningún man lo solté, y el hombre le tocó solamente reírse. Pero creo que de esa manera él entendió que salir de allá tenía suficientemente espacio, solamente estaba como molestando él porque quería todo el espacio para salir, y acá a las pocas cuadras él había hecho un giro en infracción porque hizo el volante de este lado y yo tuve que desviarlo para no chocarlo sin prender los señaleros. Y yo no fui como cualquier persona que te dice de todo. Entonces uno ve el cambio que Dios a través del Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros, y creo que ustedes mismos lo están viendo, y cada uno que lo están viendo a ustedes están viendo cómo cambió papá, cómo cambió la hermana. Qué raro aquel hermano que era de tal manera y ahora no se junta más con nosotros, o se junta pero ya no quiere hablar las cosas que hablábamos, o cuando mirábamos ciertos videos que andan mucho, los videos triple X por decirlo así, veníamos corriendo, nos juntamos todos, él ahora se aleja. ¿Qué le pasó a este? Una persona se acercó un día a un compañero de trabajo que tuvimos mucha amistad, me dice, máquina, me decía él, ¿qué te hicieron? Dice, te lavaron el cerebro. Dice, no sos el mismo de antes. Yo sí, me lavaron el cerebro, y gracias a Dios me lavaron el cerebro, digo. Porque cómo ha cambiado mi vida, cómo mantengo mi familia, cómo llevo adelante las cosas. Cuando yo sé que él no es creyente y ha pasado por problemas hasta prácticamente de adulterio en su matrimonio, que lo ha lastimado a él y yo he orado por él. En ningún momento nosotros como creyentes debemos alegrarnos cuando al otro le va mal, sino que sí debemos ver que Dios hace distinción entre los que son su pueblo, los que le siguen y guardan sus mandamientos, y los que no lo son, así como lo hizo en Egipto con el pueblo de Israel y el pueblo de egipcio, así como lo hace hoy con los creyentes y con los que no creyentes.
también podemos tener testimonio así, que a veces hay creyentes que están muy por debajo de la línea de pobreza, y por eso es blasfemado también el nombre de Dios. Pero que pasa que ir a una iglesia, ir a decir soy cristiano, llevar una Biblia bajo el brazo no te hace cristiano, no te hace un seguidor del Mesías. Lo que te hace seguidor del Mesías justamente, y amarlo, es guardar sus mandamientos, poner su palabra por obra. Y al poner su palabra por obra, recién ahí empezás a recibir las bendiciones de la obediencia. Y al recibir las bendiciones de la obediencia, el nombre de Dios ya no va a ser blasfemado, porque dirán: ¿a qué Dios sigue este, que lo bendice tanto? Porque muchas veces las personas de afuera, lamentablemente, miran lo que tiene delante de sus ojos. Si ve a un pobre que anda mendigando, que no tiene para comer, no tiene ropa, no tiene esto, a ese creyente lo ve, se para que voy a la iglesia y mira cómo anda este creyente. Nosotros no tenemos nada en contra de ese creyente, pero no estamos dando un testimonio o una luz para que la gente quiera convertirse. Ahora, cuando la gente ve que tu familia es unida, que vivís en un barrio a veces que es bastante peligroso, como el que vivo yo, por ejemplo, donde al lado de casa hay una venta de cosas ilegales y todo eso, donde mis hijos se criaron acá escuchando todo ese lenguaje que es 24 horas, un lenguaje obsceno literalmente, y en sus palabras no salen eso. Hasta los vecinos, un vecino me dice, yo no sé cómo hiciste vos, dice, Patito, me decían a mí, cómo hiciste vos, Patito, dice, viviendo donde vivís, y que tus hijos hayan ido hasta el liceo y tienen ese respeto y son gente de bien que trabajan. Y eso es algo que podemos decir, eso fue gracias a Dios. Yo simplemente obedecí los mandamientos, seguí a Dios y Dios hizo el resto. Porque cuando nosotros obedecemos, y tal vez nuestros hijos no estén en la obediencia, igual ellos reciben las chispas de bendiciones por nuestra obediencia. Por eso el profeta decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros como padres por lo menos predicamos la palabra a nuestros hijos, y si no nos escuchan, por lo menos con el ejemplo van a ver, y en algún momento van a recordar, cuando estén mal en alguna situación que Dios esté tratando con ellos, van a decir: ¿y qué hacía mi padre en esos momentos? Se arrodillaba y buscaba a ese famoso Dios invisible, o a ese mi tía que a veces cruza y pregunta: ¿dónde está el pato? Me dicen a mí. Dice: está haciendo una enseñanza en vivo. Ah, está con el Dios de él, ¿sí? Que es el mismo Dios suyo, que tal vez usted piensa que no es el mismo Dios, porque mi Dios me pide que yo sea lo más santo posible, guardando sus mandamientos, meditando en su palabra y tratando de seguir el ejemplo de Jesús. Y a veces los dioses de otras personas son los dioses que nosotros no hacemos en nuestra mente. Y pongo un ejemplo siempre, el de mi mamá, que hoy ya no está, que decía: yo creo a Dios a mi manera. El problema que ese no es el Dios de la Escritura, es un Dios que nosotros no hacemos, porque es como cuando rendimos culto a una imagen: no nos habla, no nos escucha, entonces no nos requiere cosas de nosotros. Pero el Dios vivo, el Dios Yahweh, el Dios que es de la Biblia, sí requiere cosas de nosotros. Si bien es nuestro Padre, nos ama, nos va a disciplinar. Y si bien es como un esposo, como dice la Escritura, también dice: yo fui como un esposo para ellos, y ellos me dejaron y se fueron tras otros ídolos y dioses y adulteraron. Él dice: yo soy fuerte y celoso. Bien como un esposo fuerte y celoso, y que visito la maldad de los padres hacia los hijos de aquellos que no guardan mis mandamientos. Y también dice: no te inclinarás a ellos, refiriéndose a las imágenes hechas por manos de hombre, ni le rendirás culto. La Escritura es clara. Que pasa que a veces no queremos aceptarla por
no ofenderá al pastor, no ofenderá al sacerdote, pero ofendemos a Dios, a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo como vasija de barro, que si mañana quiere destruirnos y empezar a hacernos de nuevo, lo va a hacer. Bueno, así que para ir terminando ya con la porción, vamos a ver cómo se profanaban justamente las ofrendas, estando en un estado inmundo. Yo, por ejemplo, si estoy en un estado pecaminoso y ofrezco el Pesa o la Santa Cena, la verdad que queda todo inmundo. Y eso le llevo yo a los hermanos que por ahí están en santidad y los contamino. Y dice que al maestro o al que enseña o que al puso a enseñar, más se le requiere. Por eso debemos tener un verdadero temor a Yahweh, un verdadero temor a Dios. No somos más porque enseñamos, al contrario. Dios nos exige más para que tratemos de enseñar bien las cosas y si no directamente que callemos. Entonces, si estamos en un estado inmundo y si, como hemos leído hasta acá la porción, entenderán mejor cuáles cosas hacen impuro a una persona y también la duración del estado de impureza. Dice también, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, o hombre que venga a ser inmundo. Bueno, esta parte ya la leímos. Seguimos en el versículo 7, creo que había quedado. Bueno, la pregunta, el versículo 7 ya lo leímos. Dice que cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer recién las cosas sagradas. Dice, ¿y por qué al caer el sol? Al caer el sol porque comienza un nuevo día y nuevas son tus misericordias cada día. Así dice la Escritura. Y cuando nosotros estudiamos estos mandamientos, un pensamiento viene a nuestra mente o a nuestro corazón cuando hemos perdido el temor al Eterno. Vivimos en un mundo tan endurecido por el pecado que nosotros, los que amamos al Eterno, nos presentamos muchas veces delante de Él con irreverencia, creyendo agradarle. Esa es la razón por la que muchos piensan que sus mandamientos son extremos o muchas veces hasta absurdos. La bendición de la ley es precisamente traernos al pensamiento de Dios y comprender su grandeza, comprender su santidad. Y no nos podemos presentar delante de su presencia de cualquier manera y encontrarnos de nuevo justamente con la palabra de Yahweh, con la palabra de Dios. Por eso debemos estar puros justamente enfrente a su presencia. Bueno, hermano, hasta aquí la porción de hoy. Espero que le haya sido de bendición. Quedamos pocos, pero esto va a quedar grabado, así que lo pueden ver después. Y bueno, les cedo el micrófono si alguno de los hermanos quiere decir algo, bendecir o orar. Adelante, los espero. ¿No? Bueno, voy a terminar con una oración entonces. Padre eterno, Padre Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te pedimos que bendigas a todos los que han estado en la reunión y por algún u otro motivo se han ido, pero han escuchado parte de tu palabra, la necesaria que deberían haber escuchado, y esto va a quedar grabado para que puedan hacer hincapié, recapacitar y escuchar de nuevo y entender justamente la palabra del Eterno. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga misericordia de nosotros cuando erremos e invoquemos un santo nombre, para que podamos ser bendecidos nosotros y también nuestra descendencia. Los bendigo a cada uno de ustedes, que tengan un feliz Shabbat, un encuentro con el Padre y puedan estar en comunión con Él. Shalom a todos.